Nuestro texto, Josué capítulo 3, ahí vamos a poner un separador. Sea bienvenido. Hay tiempos, mis hermanos, en la vida donde nos sentimos como si todo viniera en contra de nosotros. ¿Alguien se ha sentido alguna vez así? Así como que, ay Señor, ¿qué está pasando? Como que todas las cosas parece que vienen en contra de uno. Está uno enfermo de gripe y para acabarla te mandan a la tienda que hay un aguacero y no llevabas paraguas. Y cuando lo llevabas no cae nada y pareciera, mis hermanos, que como que ya algo la trae contra nosotros. Algunos están hasta considerando irse a Veracruz. Yo les animo a que no lo hagan. Manténganse en Cristo. Me recuerdo que cuando mi esposa y yo nos casamos, una de las cosas que nos dimos cuenta a los meses es que no podíamos tener hijos. Y lo que comenzamos a hacer, mis hermanos, es buscar ayuda profesional. Pero algo que no nos agradó es que cada vez que íbamos parecía que nos daban más malas noticias. Y recuerdo que mi pastor nos habló alguna ocasión y nos dijo: manténganse creyendo en Dios, que Él puede hacer el milagro. Entonces cada vez que nosotros íbamos, mis hermanos, como que nos hablaban de un proceso complicado y un proceso, mis hermanos, no agradable. Y no solamente no agradable, sino que nos estaban como llenando de malas noticias. Fue entonces, mis hermanos, que decidimos simplemente creer en la promesa de Dios. Y fue hasta entonces que nosotros pudimos ver un milagro. Ahora es necesario, mis hermanos, que en nuestra vida espiritual o en nuestra vida cotidiana estemos dando día con día pasos de fe. Que nos mantengamos caminando, mis hermanos, con los ojos puestos en Jesucristo, el hacedor de vida. En nuestro texto, mis hermanos, Josué acaba de recibir el ministerio de guía, el ministerio de pastorado, le podemos llamar así. Él va a comenzar a guiar, mis hermanos, al pueblo a la tierra prometida. Y cuando nosotros hablamos, mis hermanos, acerca de tomar la bendición, muchas veces lo único que nos imaginamos es que todo caerá del cielo. Y lo que vemos en nuestro texto, mis hermanos, es que Dios promete una tierra prometida al pueblo, pero el pueblo no se imaginaba tal vez que se iba a topar con problemas en esa tierra prometida. Ahora, cuando vemos en nuestro texto, mis hermanos, que el pueblo de Dios tiene que pasar, uno de los primeros obstáculos es el río Jordán. Yo no sé cómo está el río Jordán hoy en día, pero cuando estas palabras o este tiempo, o fue este tiempo en el que Josué iba a pasar con el pueblo, era un río caudaloso, era un río profundo, era un río, mis hermanos, que podía detener a cualquier pueblo. No había puentes como hoy los puede haber. No podías usar una lancha porque son aguas broncas, era un río pantanoso. Realmente era un obstáculo fuerte para el pueblo. Pero Dios les dice lo que deben de hacer. Y algo que vemos en nuestro texto es que ellos creen en Dios y hacen lo que Dios les mandó a hacer. Dice nuestro texto, Josué capítulo 3, del versículo 14 al 17, dice la palabra del Señor esto: aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeretán. Y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó.
Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Te agradecemos, Padre Celestial, en este momento, Señor, primeramente por la oportunidad que tú nos das de estar en este lugar, por haber despertado, por venir a escuchar tu palabra, por permitirnos alabarte y adorarte, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra y te pedimos, trates en nuestras vidas, Señor, danos aliento, danos fortaleza y bendición. En el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor te damos gracias, y tu pueblo dice un fuerte amén. Este mensaje, mis hermanos, se llama obediencia por fe. Obediencia por fe. Y quiero hablarle en primer lugar, sin fe no podemos ser respaldados por Dios. En nuestro texto, mis hermanos, vemos lo importante de dar pasos de fe, de creer en lo que Dios ha dicho. Él prometió, mis hermanos, que se podría pasar y se pudo pasar porque ellos creyeron. Ahora le vuelvo a repetir, ellos no están viendo delante de ellos un riachuelo. Ellos están viendo el río Jordán. Y Dios les dice, mira, ustedes aviéntense que yo voy a abrir las aguas. Es como si le dijéramos, mire, no le va a pasar nada, usted puede caminar ahí, vaya a orar por esos enfermos, no se va a contagiar. Y es la fe, mis hermanos, la que muchas veces hace que nosotros nos arriesguemos cuando tiene que ver en el reino de los cielos. No estoy hablando de riesgos alocados o riesgos del mundo. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice la palabra de Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Todo cristiano, mis hermanos, debe de mantenerse con este pensamiento: querer agradar a Dios antes que a los hombres, querer agradar a Dios antes que a todo lo que le rodea. Pero uno de los errores, mis hermanos, que cometemos como seres humanos es que comenzamos a pensar en nosotros mismos y olvidamos las promesas de Dios, los planes de Dios y lo que Dios ha hablado en promesa acerca de nosotros. Y no estamos agradando en esa área. La fe no está activada, y si la fe no está activada, déjeme decirle, algo contrario a la fe es la desobediencia, porque se obedece por fe. ¿Cuántos me escuchan? Uno de los errores, mis hermanos, que cometemos es que en vez de agradar a Dios nos dedicamos a pedir o a desear que las cosas estén muy a favor. Yo le decía hace un momento, a veces nos encontramos en situaciones donde decimos, Señor, parece que ya la traen contra mí. Parece que todo lo negativo está viniendo. ¿Qué está pasando? Y todo cristiano, mis hermanos, nos ha llegado ese momento como de estrés, un momento como de frustración, donde ya no vemos lo duro sino lo tupido. Y a veces comenzamos a decirle al Señor, Señor, que pase esto, que pase esto, que pase esto. Y estamos perdiendo de vista el por qué Dios lo permitió. Nos dedicamos a desear que no pasen, mis hermanos, esas cosas en nuestras vidas. Déjame decirte, nosotros necesitamos que Dios esté a favor de lo que vamos a hacer, que Dios respalde las decisiones que vamos a tomar, porque de lo contrario vamos a estar derrotados. Así es que antes de desear buenos tiempos, necesitamos mantenernos en agradar a Dios. En nuestro texto, mis hermanos, el pueblo debe de pasar el río Jordán. Y para eso se necesita estar respaldados por Dios. Y el respaldo de Dios, hermanos, lo tenemos cuando obedecemos. Pero la obediencia viene por la fe. La fe, mis hermanos, es la que te ayuda a obedecer y nos ayuda a ver los milagros. Por eso es que no podemos agradar a Dios si no tenemos fe. Solamente con fe podemos agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la fe es la que nos ayuda a obedecer y es la misma que nos hace ver, mis hermanos, nuestras victorias. En el libro de Josué, capítulo 6, Dios da instrucciones, mis hermanos, nuevamente
al pueblo de Israel, a Josué, cómo derrotar aquella primera ciudad que tienen enfrente, una ciudad amurallada, una ciudad, mis hermanos, poderosa. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dios le está dando instrucciones para cómo tener la victoria. Si usted se estaba preguntando en esta mañana, ¿cómo puedo tener la victoria contra esto? Dice la palabra del Señor en Josué capítulo 6 del 2 al 5. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Ahora, ¿qué tiene que ver este texto? Mire, lo que estamos viendo en nuestro texto es instrucciones que Dios le da a Josué de cómo poder derrotar. Ahora, lo primero que le dice: mira, Josué, yo ya entregué a ese rey en tus manos. Ahora, ¿qué nos puede decir Dios en esta mañana? Yo ya vencí esa enfermedad. Yo he vencido el pecado. Yo he vencido eso que tú dices que no puedes vencer. ¿Cómo lo vamos a vencer nosotros? Lo que le está diciendo Dios a Josué es: estas son las instrucciones. ¿Y qué implica, mis hermanos? El escuchar las instrucciones implica obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú estudias esta historia, te das cuenta que muchas de las cosas que están sucediendo ahí están en contra de Israel. Para empezar, mis hermanos, Israel viene de recorrer el desierto. Ellos vienen, mis hermanos, de rebelión en rebelión, de problema en problema. Hasta frustrados han de venir. Se encuentran, mis hermanos, ellos nunca han pisado el pantano. Ellos vienen, la mayoría de los que están entrando son gente que no estaba cuando salieron de Egipto. Entonces ellos vienen, son gente que nació en el desierto, gente que creció en el desierto. Y déjeme decirle algo más: ellos no solamente no saben manejarse en esos terrenos, sino que se acababan de hacerse circuncisión allá atrás. ¿Sí me escucha? Entonces, ¿eso qué significa? Que el pueblo está débil. Eso es en contra del pueblo. Están en un territorio que no es el de ellos, en contra del pueblo. Y luego hasta es curioso, mis hermanos, porque Moisés, que lo sacó antes de llegar a la tierra prometida, se muere. Esto me recuerda a una película de Cantinflas. Sí, todos conocen a Cantinflas. Bueno, los jovencitos a lo mejor no. Y decía un hombre por ahí: Cantinflas es aquel que inventó la moda de traer los pantalones así como usted los trae. Ahí luego los checa. Él es Cantinflas. Y estaba viendo una película de él, y va con otro hombre en un avión, y ahí lo van piloteando, y de repente Cantinflas ya voló un buen y le dice al que está al lado: oiga, instructor, y ahora sí me va a enseñar cómo aterrizar. Y le dice el de al lado: ¿qué no era usted el instructor? Los dos eran aprendices. Y el pueblo de Israel, mis hermanos, se siente como en esa condición. A ver, no, el que nos iba a meter a la tierra ya no está. Eso es una desventaja, porque Josué, mis hermanos, está tomando el liderazgo apenas. Tienen un líder nuevo. Es como decir, tenemos un juego de fútbol, y en el juego más importante le cambiamos al director. Como que es una decisión. No estamos interrogando a Dios. Lo que estamos viendo son las desventajas que pudiéramos ver humanamente de Israel. Si esto fuera poco, mis hermanos, es hasta como vergonzoso lo que está haciendo Israel. Imagínense, llegaron ahí a Gilgal, ellos están ahí cerca de Jericó, y cada mañana una de las instrucciones, mis hermanos, es que se tienen que levantar
ir a dar vuelta a la muralla de Jericó. Y se levantan y ahí van. Y yo imagino que los de Jericó, aguas, aguas, ahí vienen, ahí vienen. Y de repente dan ay, ya se fueron. ¿Es que no les gustó o qué? ¿Qué se preguntarían los de Jericó? Están medios locos estos. Y al otro día, ahí vienen, fíjate a la derecha, a la izquierda, cuidado. Y no pasó nada, se fueron. Y la tercera vez lo mismo. Ahora los de Jericó, mis hermanos, están amurallados. Estaba leyendo de un hombre que rascó hace unos años y descubrió todavía parte de esa muralla. Y lo que descubren, mis hermanos, es que la muralla medía 5 metros de piedra con 5 metros de espesor y más aparte todavía 3 metros de ladrillo cosido arriba. Y si fuera poco, hicieron a los 5 metros más allá otra muralla y en el centro pusieron trampas y todo eso. Entonces estaban armados hasta los dientes. Y usted sabe, mi hermano, que Israel ni armas tenía. Israel venía con ondas, Israel venía con varitas, con piedras, con palos, no son de guerra. Y Jericó, mis hermanos, es una ciudad de ese tiempo de las más poderosas, es una potencia esa ciudad. Y ahí van la cuarta ocasión, ahí van saliendo. Y yo creo que los de Jericó, ni te preocupes, salen de por sí a hacer ejercicio todas las mañanas. Vienen a darse la vuelta, que para la pierna, que para aquí, pues eso salen los de Israel, se les da mucho lo de hacer el yogi. Y vienen a hacer el yogi aquí alrededor de la muralla. Y yo me imagino que hasta se fueron relajando los de Jericó. Y esto, mis hermanos, puede causar hasta así como que, Señor, ¿qué pasó? Nos estás hasta debilitando. Pero hay algo, mis hermanos, que debemos de considerar en toda esta historia. Que Israel tiene todo en contra, pero tiene a Dios a favor. Y eso causa la diferencia. Dios le dice en las instrucciones, mira Moisés, van a rodear la ciudad, todos los hombres de guerra. En la Biblia no vemos que los hombres de guerra hayan llevado niños ni mujeres, no, hombres de guerra, así, no le muevan, hombres de guerra. Y yendo alrededor de la ciudad una vez y haréis, y esto lo haréis durante 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas. Le dice el Señor 7. Y Josué respeta eso. Dijo el Señor 7, ni 8 ni 6, 7. Y 7 bocinas. Entonces él está acatando esto. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, tiene que ser cuerno de carnero. Llevaron cuerno de carnero. Dice, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a una voz, el muro de la ciudad caerá. Y todos afinaditos, mis hermanos, y gritaron y los muros cayeron. Y esto, mis hermanos, lo que nos muestra la palabra del Señor es que todo puede estar en contra. Solamente asegúrate de que Dios esté a favor. ¿Sí me escucha? Porque podemos tener, mis hermanos, todo a favor, pero muchas veces cuando todo está a favor tenemos a Dios en contra. Vamos contra Dios, vamos contra su voluntad. Y por eso le digo, no nos clavemos, mis hermanos, tanto buscando que Dios nos acomode todo, que Dios nos ponga. Mire, algo de las cosas que mucha gente habla del cristianismo es como si el cristianismo fuera color de rosa. Véngase a la iglesia, se van a acabar todos los problemas. Nos estamos engañando si decimos eso. Lo más importante, mis hermanos, es que venir a Cristo causa salvación, produce salvación. Eso es lo más importante. Ahora, cuando muere Lázaro, mis hermanos, dice la palabra de Dios que llega Jesús. Y Marta comienza como a decirle, ya llegó tarde, mire, ya lleva cuántos días, es más, ya está hiede, ya no es tiempo, ya no hay que hacer nada, ya está muerto. Y el Señor le dice a ella, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Juan capítulo 11:40.
No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ahora, el creer, mis hermanos, nos ayuda a caminar hacia adelante sin importar las circunstancias. Todo se ve en contra de uno, pero si tenemos a Dios a favor, déjame decirte, ya la hicimos. Romanos capítulo 8, versículo 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese es el principal objetivo del cristiano: agradar a Dios, que Dios esté a favor. Mira, cuando vayas a tomar una decisión, asegúrate de que Dios esté de acuerdo con la que estás tomando. Porque hay gente que solamente dice: no, es que yo tengo. La pregunta es: ¿ya le preguntaste a Dios si está de acuerdo con eso que estás diciendo? Es que yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. ¿Está de acuerdo Dios o vas a ir en contra de la voluntad de Dios? Déjame decirte, si vas a ir en contra de la voluntad, declárate derrotado de una vez. No va a haber victoria ahí. Todo cristiano, mis hermanos, tiene que mantenerse obediente a la palabra del Señor. Noé, mis hermanos, tenía todo en contra, pero él tenía fe, él creyó, y el creer, mis hermanos, te ayuda a obedecer. Ahora imagínate, aquí está Noé y recibe una palabra de parte de Dios, y Dios le dice: mira, Noé, edifica una arca, te voy a dar las medidas, te voy a decir de qué árbol, te voy a decir todo, y tú edifícala. Noé, mis hermanos, nunca había visto la lluvia, porque dice la Biblia que la tierra se regaba con vapor. Es como si Dios nos dijera ahorita: prepárese paraguas de algo, de piedra o de algo, porque va a llover fuego. Nunca lo hemos visto eso. Noé, mis hermanos, no se está preguntando si es cierto o no es cierto, porque él cree en Dios, él cree en su palabra. Y si Dios le dijo congrégate, él se congrega. Si Dios le dice ora, él ora. ¿Sabes por qué obedece? Porque él tiene fe. ¿Sabes por qué comienza Noé a cortar la madera, a hacer esa arca en medio de todas las burlas? Noé, estás loco. Nunca ha llovido, nunca hemos visto una nube. Todo ha sido así durante tanto tiempo, y tú nos vienes a decir que esto va a cambiar. Noé no hizo caso. Él tenía su fe puesta en Cristo, puesta en Dios. Y esa fe, mis hermanos, nos ayuda a obedecer. Nos ayuda, mis hermanos, a prevalecer, a mantenernos firmes, aún en medio de las circunstancias más terribles que podamos imaginarnos. Cuando nosotros no tenemos fe, mis hermanos, cualquier lluvia nos puede detener de hacer el bien. Cualquier trueno, cualquier gripita, cualquier cosa nos impide darle la gloria a Dios. Hebreos capítulo 11, en el versículo 7, hablando de Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Sí me escucha? ¿Sabes por qué a veces cuando un cristiano dice es que yo no puedo? ¿Sabes por qué no puedes? Porque no crees lo suficiente. No tienes tu fe lo suficientemente clara. Como que sí, como que no, como que es que no estoy seguro, qué tal sí y qué tal no. Nuestra generación, mis hermanos, necesita cristianos que puedan ver a su grande Dios, que puedan ver a su Cristo. Tal vez se está preguntando: ¿cómo voy a ganar si todo está en contra de mí? Déjame decirte, con que Dios esté a favor, la tenemos hecha. Él se glorificará. Después de Jericó, mis hermanos, Josué obedeció muy bien a Dios. Josué dijo: tantos sacerdotes, él no metió más.
Y esto es algo que debemos de tomar en cuenta, mis hermanos, porque muchas veces Dios establece ciertas cosas y nosotros las queremos cambiar. ¿Se acuerdan cuando en el Antiguo Testamento vemos una manera para llevar el arca? Hay una manera exclusiva de cómo mover el arca. No la puede tocar cualquiera. No la puede llevar cualquiera. Y se acuerda cuando David estaba en gozo, todo tenía a favor David. Ya gané, ya soy rey y ya no más falta traernos el arca. Y va a traer el arca y hacen un carro nuevo. Mire, mucha gente cree que porque es algo nuevo es bueno. No, a Dios no le apantallan las cosas nuevas del hombre, las nuevas modas, las nuevas ondas, las nuevas ideas. No, Dios estableció un modelo y ese modelo no lo podemos cambiar. Por eso está el mundo como está. ¿Sabes por qué? Porque cada persona que, es que yo pienso así, y tenemos el mundo revolucionando en ideas. Escuchaba, mis hermanos, en estos días acerca de un youtuber criticar al cristianismo y dice: ¿cómo es posible que en el siglo XXI haya este tipo de pensamientos? Hablando de las marchas que hay hoy en día. Y también escuchaba una respuesta del presidente desde El Salvador, y este presidente dice que Jesucristo sigue siendo el mismo, así es que no tenemos que cambiar sus leyes. Y respondía a este hombre. Y esto, mis hermanos, es lo que ha traído tanta maldad, en que muchas veces cambiamos esto. Y David dice: no, vamos a hacerle un carro nuevo. Él quiere carro nuevo, vamos. A Dios no se le puede apantallar. Hacen un carro nuevo, ahí van correteando el arca, se mueve el arca, alguien lo agarra y se muere. Y después dice la palabra de Dios que él como que se agüitó, dejó el arca con el hermano. ¿Cómo se llama el hermano? Obed-Edom, algo así. Ahí dejó el arca. Y dice la Biblia que le fue tan bien a este hombre. Empezaron a parir las vacas, las cabras, todo le empezó a ir bien. La esposa se empezó a portar bien, él también. Se fue la suegra, ¿no es cierto? Le fue bien, pues. Y David se enteró de eso. David así: con que le está yendo bien, pues como que ya se me antojó traerla otra vez, pero ahora sí vamos a hacer las cosas bien. E investiga David, porque ya lo sabía bien cómo. Y dice que daban un pasito y holocausto, adoración al Señor. Otro pasito y adoraban al Señor. Otro pasito y adoraban al Señor. Un sacrificio por ahí. Y así pudo llegar el arca a donde tenía que llegar. Pero cuando nosotros, mis hermanos, creemos muchas veces que cuando las cosas estén a favor vamos a tener la bendición de Dios. No, la bendición de Dios se obtiene cuando tú le agradas a Él. Y no se le puede agradar sin fe. Y no se le puede agradar sin fe, porque sin fe no podemos obedecer. ¿Sí me escucha? Después de que Josué hizo todo esto, Josué, mis hermanos, obedeció a Dios. No movió nada de lo que le mandó a hacer el Señor. No movió nada. Se mantuvo firme. Tuvieron tremenda victoria y ni siquiera pelearon ellos. Los muros no lo tiraron ellos, los tiró el Señor. Tuvieron tremenda victoria. Pero después de eso, todo estaba a favor. ¿Por qué? Porque ya vencimos, estamos bien. Y viene una ciudad llamada Ai. Y esa ciudad llamada Ai es una ciudad insignificante. No tienen tantos guerreros. Y Josué dice: tenemos todo a favor. Pero ¿se acuerda que Josué tenía algo en contra? ¿Por qué tenían a Dios en contra? Porque habían agarrado a anatema en Jericó. Ellos iban confiados, incluso: vamos a ir como tantos. No, nomás váyanse unos poquitos, les dan chicharrón bien poquitos, vayan. Y les fue, mis hermanos, como en feria. Tenían todo a favor, pero eso no los benefició. Mire, hay gente que a fuerza busca que todo esté a favor. Ahora, no estoy diciendo que nos encariñemos al estar de una forma mal, no.
Lo que estoy diciendo es que nos enfoquemos en agradar a Dios. Porque agradando a Dios, mis hermanos, nosotros podemos ver las victorias. Cada paso, mis hermanos, que demos, lo tenemos que dar con fe. Dice nuestro texto, mis hermanos, que Dios les dice que van a pasar, les dice cómo van a pasar, pero algo que nos debe de llamar la atención, mis hermanos, es que ellos tuvieron que dar el primer paso. El agua, mis hermanos, no se abrió cuando ellos llegaron a la orillita. Tuvieron que entrar, tuvieron que dar su primer paso. Ahora, si tú te estás esperando a que todo se ponga a favor, déjame decirte, lo que estás haciendo es perder tu tiempo. Tienes que dar el primer paso. ¿Cuántos dicen amén? La fe, mis hermanos, nos ayuda a caminar, a avanzar, a dar los primeros pasos, a tomar decisiones. La fe, mis hermanos, es la que nos ayuda a ser personas extraordinarias por Cristo Jesús. ¿Sabe cuál es la diferencia entre ordinario y extraordinario? Un hombre dice, la diferencia entre extraordinario y ordinario es una palabra, la palabra extra. Y la fe te ayuda a hacer ese extra. Una oración extra, un poquito más, una confianza extra en Dios, el congregarme un poco extra más, o un extra en ese entregar de mi corazón a Dios. Pero muchas veces, hermanos, nos estamos conformando con muy poco. No estamos avanzando. ¿Sabe por qué no podemos avanzar? Porque la fe no está dando sus frutos. Porque la fe da frutos. La obra, mis hermanos, la obra de Dios se mantiene por fe. Yo no estuviera aquí si mi pastor no hubiera dado un paso de fe. Estaba todo en contra, pero él dijo, vamos a creerle a Dios. Y aquí estamos adorando a Dios en este lugar. Mi esposa y yo no estuviéramos en este lugar si no hubiéramos dado un paso de fe. Usted no estuviera en este lugar si no hubiera dado también un paso de fe de acercarse a Dios. Y esto es el principio. Hay mucho por hacer en Dios, pero tenemos que dar el primer paso. Se requieren pasos de fe. Se requiere la fe para poder obedecer a Dios. Si nos mantenemos, mis hermanos, con fe, vamos a poder acatar lo que nuestro Padre Celestial dice. Y si vivimos en lo que Dios dice, seguramente, y sin duda lo digo, vamos a ser muy bendecidos por parte de Dios. Así que puede estar todo en contra. La pregunta en esta hora, mis hermanos, es: ¿de qué lado estás tú? ¿Dios está a favor o tienes a Dios en contra? Día con día estamos tomando decisiones, y yo espero que la decisión que hayas tomado haya sido para estar del lado correcto, que es Dios. ¿Cuántos me escuchan? Primera de Juan capítulo 5 versículo 4 dice la escritura: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Esa es la victoria, nuestra fe. Mire, es triste, mis hermanos, ver a personas que simplemente no pueden salir. Yo he conocido gente que, así como llegó a la iglesia, se mantuvieron y están sufriendo y están siendo heridas, están siendo heridos, están siendo atormentados por el maligno con tantos problemas. Pero cuando platicas con estas personas, no encuentras la fe por ningún lugar. Comenzamos muchas veces a hablar con algunas personas acerca de las cosas de Dios, y es curioso que te den la vuelta. No, pero ¿cómo le fue? Estamos platicando de Dios, ¿no? Hermano, fíjese que si usted se mantiene leyendo la Biblia. ¿Y cómo están los niños? Te cortan la vuelta. No quieren saber de Dios, y muchas veces se preguntan: ¿por qué estaremos pasando por esta situación? ¿Por qué estaremos en derrota? Porque cuando nosotros, mis hermanos, no dejamos que la fe se active,
¿cómo podemos vencer si estamos desagradando a Dios? ¿Cómo podemos obedecer si no tenemos fe? No podemos agradar a Dios. Noé, mis hermanos, comenzó a construir porque él creyó en lo que Dios había hablado. Hay gente, mis hermanos, que ni siquiera cree que vaya a venir el Señor Jesucristo. No, y siempre dicen que va a venir y nunca llega. Entonces hay que hacer lo que tenemos que hacer en este mundo. Hay que levantar un imperio. ¿Qué tal y no viene? Y yo estoy creyendo. Pónganse a trabajar. Me dice, cuando nosotros teníamos la taquería en Puebla, hay gente que nos decía, no deberían de concentrarse tanto en la iglesia, concéntrense en el negocio. Y uno muchas veces, mis hermanos, es tentado a tantas cosas así, pero nosotros caminamos por fe. Creemos que lo que Dios ha hablado se cumplirá. Y creemos en la promesa de Dios en nuestras vidas. Salmos 9:10 dice la palabra de Dios: en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, proteges a los que te buscan. Esto es algo, mis hermanos, muy importante y algo que debemos de considerar, que sin fe vamos a tener a Dios en contra. Y mira, mucha gente puede decir tener una fe muy grande, porque eso lo escuchamos muchas veces. No, yo tengo una fe enorme. Qué curioso que tengan una fe enorme y no obedezcan a Dios. Eso no puede ser. ¿Sí me escucha? La obediencia viene por la fe. Y no podemos, mis hermanos, obedecer a Dios si no hay fe, o poder decir que tenemos una enorme fe si vamos en contra de los planes de Dios. Primera de Pedro 1, del 8 al 9, dice la palabra del Señor: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. Dios no desea que creamos en Él nada más para ver cosas maravillosas, a ver cómo sana al paralítico, a ver cómo sana al que tiene cáncer. No. El fin de la fe, mis hermanos, es la salvación, porque Dios desea que estemos con Él todos los días hasta el fin del mundo y de los siglos y de los siglos. Eso es el deseo de Dios. La pregunta es, ¿también es nuestro deseo? ¿O estamos muy concentrados en lo que este mundo ofrece? Yo te animo en esta hora. Necesitamos dar pasos de fe. Haz lo que tienes que hacer, los cambios que tengas que hacer, pero por favor, encárgate de agradar a Dios. Que Dios esté de acuerdo con las decisiones que vas a tomar, porque si las tomas contrarias, déjame decirte, el diablo no perdona a nadie. Y Dios, mis hermanos, cubre al justo, es escudo al justo, es protector aquel a quien le teme. Pero el impío, mis hermanos, será avergonzado. Y cuando nosotros nos vamos en contra de la voluntad de Dios, hay impiedad en nuestros corazones. Yo te animo en esta hora: agrada a Dios. Y tener fe es agradar a Dios. Y agradar a Dios con fe nos va a ayudar a obedecer, y más agradamos a Dios. La obediencia es parte de la fe. ¿Cuántos dicen amén?